El siguiente ponente no viene solo, viene acompañado de su amigo inseparable, de Rocco. Yo creo, ¿lo puedes poner en los papers, Enrique? Lo he puesto en los agradecimientos de mi último artículo. En los agradecimientos del artículo, sí. Me parece genial porque sin él no puede ir a ningún sitio. Así que el año pasado nos habló de todo lo que no podemos ver del universo, que es prácticamente todo, y hoy viene a hablarnos de dos maneras de mirar al pasado. Viene del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Enrique Pérez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como veis, yo soy invidente, soy astrofísico, pero no me gusta monopolizar el tema de mis charlas hablando de lo que no se puede ver o de lo que podemos hacer los ciegos. Esta vez quería hablaros de un aspecto muy interesante de la astronomía, que es el estudio del pasado, que hay dos maneras muy opuestas de interpretarlo. A ver si esto funciona. El estudio del pasado. Necesito la chuletilla para saber por dónde voy. Bueno, los astrónomos estudiamos el pasado porque estudiamos el tiempo. A veces relacionamos el estudio de la astronomía con el del espacio, ¿no? Pero el espacio y el tiempo en astronomía están íntimamente relacionados. La razón fundamental es porque hay distancias enormes que separan unas estrellas de otras. Y la luz, que es el principal mensajero que nos trae información de los astros, de las galaxias, aunque va muy rápido, va a 300.000 kilómetros por segundo, necesita mucho tiempo para recorrer esa distancia. Con lo cual, tenemos la impresión de que ver las estrellas equivale a verlas en su pasado. Ver las galaxias equivale a verlas como eran antes. Por tanto, la astronomía es un poco ver cómo era el universo antes, tratar de deducir cómo era el futuro, y eso no nos distingue mucho de otros científicos que hacen estudios del pasado, como pueden ser historiadores, paleontólogos, geólogos, etc. Bueno, no obstante, a ver si suena esto. Sí. ¿Siguen luciendo las estrellas? Hay una equivocación bastante frecuente, que es la de pensar que mirar directamente las estrellas es ver cómo estaban hace mucho tiempo. Incluso William Herschel, que fue el descubridor del planeta Urano, fue el descubridor en el siglo XVIII, de que las estrellas en nuestra galaxia se organizan siguiendo un disco plano. Él, como era incapaz de saber a qué distancia estaban las estrellas, él dijo, quizá la luz que nos está llegando hasta ahora vengan de estrellas que actualmente estén muertas, que ya ni siquiera existan. Y todavía esa frase ha quedado reflejada en mucha gente que tiene esa impresión. En el siglo XIX se empezaron a medir distancias a las primeras estrellas de nuestra galaxia y empezaron a verse que estaban a distancias del orden de años luz, decenas de años luz, hasta incluso miles de años luz. El disco de nuestra galaxia, de hecho, tiene un radio de unos 25.000 años luz. 50.000 años luz. Eso quiere decir que esa distancia, ese tiempo, es muy inferior a la vida media de una estrella. Las estrellas más jóvenes viven millones de años, las más viejas pueden vivir decenas, incluso cientos de miles de millones de años. Con lo cual, ver las estrellas, tal como nos llega a su imagen hoy en día, no es verlas en su pasado, es verlas en una etapa bastante reciente de su historia. Con lo cual, esa parte de la astronomía equivale un poco a ver los vestigios del pasado. Es como si fuéramos arqueólogos que estamos encontrando restos y hay que tratar de ver cómo fue el pasado a través de la huella del tiempo en esos objetos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la exploración del sistema solar. En la exploración del sistema solar, lo que hacemos, o lo que hacen los exploradores del sistema solar, es investigar y explorar los objetos del sistema solar directamente para ver cómo era el pasado. Es lo que ha hecho, por ejemplo, la sonda Rosetta y el módulo Philae, que ha llegado a un cometa, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, para obtener una muestra del cometa y ver cómo era el sistema solar hace 5.000 millones de años cuando se formó. Otro ejemplo es el de intentar estudiar las estrellas que están en nuestra propia galaxia. El récord de estrella más vieja actualmente lo ostenta desde el año pasado, la que tenéis en pantalla, que es la J0815, está en el halo de la Vía Láctea, la zona que está por encima del disco, está a 7.500 años luz, que es una distancia bastante considerable, pero que es mucho menos en tiempo que la edad que se le supone a esta estrella, que es de 13.500 millones de años luz. El universo tiene 13.800 millones de años luz, con lo cual esta estrella, cuando se formó, fue relativamente poco después de la gran explosión, en la época en la cual la galaxia se estaba formando. Sabemos que esta estrella es vieja porque tiene muy pocos elementos pesados que solamente se pueden formar en el interior de las estrellas. Otro ejemplo de esta manera de ver el pasado es la del proyecto Califa, en el cual yo he podido colaborar. El proyecto Califa involucra a muchos investigadores del Instituto de Astrofísica. Es un cartografiado con un instrumento que está en el telescopio de 3.5 metros de cara alto. Nos permite hacer mapas de galaxias que están a menos de 100 millones de años luz. De nuevo, parece una cifra bastante grande, pero comparada con la edad del universo, que son 13.800 millones de años luz, es relativamente poco. Con lo cual, estudiar cómo son los rasgos de las estrellas en estas galaxias equivale a intentar deducir cuál ha sido la evolución que ha seguido esa galaxia hasta llegar a ser como es hoy en día. No obstante, Herschel no andaba tan desencaminado y hay otra manera
de ver el pasado, que es ver directamente, en este caso sí, después de que la luz ha tardado mucho tiempo en llegar hasta nosotros, cómo eran los objetos hace mucho tiempo. Esta manera equivale, por ejemplo, al que se produce muchas veces en historia del arte. Yo he puesto aquí el ejemplo de un cuadro de Velázquez, que equivale a un momento histórico, la rendición de Breda. En este caso, si el cuadro está bien restaurado, estamos viendo exactamente el cuadro tal y como lo concibió el artista en el momento de su creación. Es, por ejemplo, lo mismo que ocurre cuando escuchamos una sinfonía o lo que hacen muchos antropólogos que visitan a tribus en selvas relativamente vírgenes para tratar de descubrir cosas in situ de cómo éramos nosotros mismos hace muchos miles de años. Bueno, un ejemplo de esta manera de estudiar el pasado la inauguró el telescopio espacial Hubble con su imagen famosa del campo profundo. El campo profundo no es más que una región del cielo que está por encima del disco de la Vía Láctea, totalmente oscura, y al telescopio espacial se le pidió que hiciera una instantánea de ese lugar del cielo durante 2 semanas seguidas. Entonces lo que aparecieron un montón de galaxias que están muy lejos, de hecho a distintas épocas, a distintas distancias, con lo cual esa imagen nos ofreció una instantánea de cuál era la evolución del universo. Hay un montón de artículos que han salido de esta imagen y que nos ha permitido deducir cuál ha sido la evolución de las galaxias en el universo. De esta manera de trabajar, por ejemplo, al igual que antes hablamos de la estrella más vieja, es la galaxia más lejana. En este caso es una galaxia que está a 13.400 millones de años luz, nada más y nada menos. Solamente, en este caso la imagen es tal y como era en ese momento, hace 400 millones de años luz. Esta imagen tiene un poco de truco porque además de utilizar un telescopio espacial, en este caso el Hubble, se ha utilizado una técnica que se llama lente gravitacional que hace uso del hecho de que la luz cuando pasa cerca de una distribución de masa se curva y converge haciendo un efecto magnificador, como si fuera una lente. Mediante esta técnica se han podido obtener imágenes de galaxias en épocas muy poco posteriores a la de la gran explosión. Por citar otro proyecto en el que he colaborado, que utiliza esta otra manera de mirar el pasado, se utilizan muchos muestreos estadísticos, partes del cielo, intentar hacer cuenteo de galaxias para ver cómo han ido cambiando con el tiempo. Aquí tenéis el ejemplo de 10 galaxias muy especiales, nos publicaron un artículo en Nature Astronomy el año pasado. Estas 10 galaxias, las imágenes son del telescopio Hubble, pero con la ventaja de que tenemos espectros tomados con el telescopio VLT, que está en Chile, y que por primera vez hemos podido deducir su cantidad de metales, su tasa de formación estelar. Están formando estrellas decenas, incluso cientos de veces más intensamente que nuestra galaxia. Están en interacción con otras galaxias, el universo era más pequeño, más denso, había muchas más interacciones. Es decir, todo un mundo que podemos ver directamente tal y como era en el momento en el que se estaba produciendo. ¿Cuál es el futuro? En la próxima década hay retos muy interesantes. Se va a inaugurar el telescopio extremadamente grande, también en Chile, con un espejo primario de más de 30 metros. Se va a lanzar al espacio el telescopio espacial James Webb, que tiene un espejo 3 veces más grande que el del Hubble, y es bastante posible que en la próxima década veamos imágenes directas de la primera generación de estrellas y de galaxias. Bueno, eso no quiere decir que la otra manera de hacer ciencia, la de mirar el universo, aunque muy lejano, relativamente próximo, nos permite deducir cómo era el pasado, vayan a competir entre ellas, sino que son dos aspectos totalmente distintas de nuestra ciencia. Así que estaremos pendientes de lo que nos enseñen los nuevos telescopios. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Venga, vamos por aquí. ¿No me pasamos?